Iglesia Cristiana Celular Misionera. Hola, hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera y a todos los amigos y amigas que se están conectando juntamente con nosotros por medio de nuestro Facebook y también por medio de el YouTube. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes a esta reunión como todo domingo que tenemos para poder celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que un abrazo aquí a la distancia para todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y que Dios los bendiga. Como decía el apóstol Pedro, decía así: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso que en este día nos vamos a gozar, en este día nos vamos a alegrar en el Señor. Y para eso quiero invitarles a cada uno de ustedes, después de este saludo, que se puedan poner sobre sus pies para poder hacer una oración de agradecimiento a nuestro gran Dios Todopoderoso. Así que todos juntos en un mismo espíritu y con la reverencia debida al Señor, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Muy bien. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia. Queremos darte gracias por la vida, gracias por el amor, gracias por tu misericordia, gracias por nuestra familia, muchas gracias. Y gracias por permitirnos una vez más estar en tu presencia y poder gozarnos y regocijarnos contigo a través de las alabanzas y a través de la meditación de tu palabra, Señor. Disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas para poder alabarte y para poder gozarte. Así mismo con todos nuestros amigos que nos están viendo en esta reunión virtual. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora, ¿qué les parece si cantamos al Señor? Para eso voy a dar pase al ministerio de alabanza. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará.
está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Salvo y libre, gloria a Él le doy. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, a la gloria por su gracia voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí. Escuchemos la palabra del Señor.
Gloria al Señor. Qué bonito es alabar a Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy, paz divina, esa paz que todo cristiano debe disfrutar. Me da mucho gusto saludarlos en este día maravilloso y estar con ustedes y poder disfrutar juntos de este culto en línea. Hoy tenemos que ir aprendiendo hasta que todo se arregle a tener nuestros cultos en línea, así se llaman, cultos en línea, pero en inglés le dicen online, ¿no? Entonces, pero en español es cultos en línea. Bien, para nosotros es importante tener este tiempo tan especial donde estamos disfrutando de este tiempo maravilloso de la presencia del Señor. Estamos terminando hoy domingo este tema, esta serie del peregrinaje de la vida que hemos venido tomando sobre la biografía del patriarca Jacob. Estamos terminando su tercera etapa y con ella estamos terminando también toda su biografía. Obviamente hay puntos que no hemos resaltado. Quién sabe, en otro momento, en otra circunstancia, podemos hacerlo, pero ya vamos a terminar, y así que hoy hemos decidido poner punto final a esta serie del peregrinaje de la vida. Así que hoy tendremos otro tema. Recuerde que la semana pasada hablamos sobre las decisiones que se debe tomar en el ocaso de la vida. Habíamos visto que Jacob había tomado 2 decisiones importantes y dejamos la tercera para esta semana, que era la decisión familiar. Y de esto lo hemos titulado, a esa decisión familiar que él tuvo que tomar en ese momento, en el día culminante de su vida, lo hemos denominado la bendición profética familiar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Cuál fue la decisión que tuvo que tomar Jacob en cuanto a su familia cuando ya él estaba por partir de este mundo? Así que entonces para nosotros es muy importante poder ir entendiendo los detalles. Ahora, no vamos a poder ir por todas las profecías. Nos hubiese gustado ir por cada uno de ellos. No vamos a poder ir porque en realidad se hace muy largo el tema. Son 12 patriarcas, 12 hijos, y a cada uno pues le entregó una bendición profética, y de modo que nos ocuparía mucho tiempo. Vamos a tocar hoy día solamente la bendición profética a un solo patriarca, a uno solo, y de eso nos vamos a ocupar el día de hoy. Muy bien, en Génesis capítulo 49, del versículo 1 hasta el versículo 27, nosotros encontramos aquí algunas cosas importantes de la bendición hacia todos los hijos, pero nos vamos a centrar solamente del versículo 8 hasta el versículo 12. Solamente eso va a ser nuestro centro el día de hoy, pero queremos tomar el versículo 1 y el versículo 2 como parte de nuestra introducción a todo lo que será estas bendiciones del patriarca Jacob. Dice ahí en el versículo 1 y el versículo 2: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. A sus 147 años, Jacob reconoce que el fin de sus días había llegado, y entonces ordena llamar a sus hijos, porque él entiende que sus hijos están en diferentes actividades. Obviamente ellos eran pastores, estaban envueltos en la industria de la lana, en la industria del comercio, y estaban envueltos en diferentes actividades, y Egipto era una nación muy grande, así que él había hecho llamar para un determinado día a los hijos para que vinieran a una reunión especial que él los estaba convocando. Así que el mensajero llegó a los hijos, y los hijos, al escuchar la premura de la cita, hicieron un alto a todas sus actividades, incluido José, que estaba allí en todo el negocio que estaba encargado. Entonces hicieron un alto y vinieron a la cita. Quién sabe, para ellos iba a ser la última vez o la última reunión que tendrían con su padre.
Ahora, esta reunión era una reunión muy especial porque era una reunión que estaba cargada de solemnidad. Era una reunión donde Jacob les había mandado decir: quiero que escuchen a su padre y tomen atención a su padre Israel. Había usado sus dos nombres, uno para usar sobre la paternidad que él tiene desde el mundo natural, pero a la vez también la paternidad que ahora él tenía desde el mundo espiritual. Entonces esa paternidad él lo reflejó aquel día. La familia se había dado prisa para llegar a la convocatoria de este líder muy grande, obviamente el patriarca. Así que hay una gran expectativa de lo que va a suceder en esta importante reunión. Con el primogénito Rubén a la cabeza, todos entran a la reunión. En esta cita se dio a conocer la adopción de los dos hijos de José como suyos, trayendo sobre ellos un legado espiritual y patriarcal en el mismo nivel de sus demás hijos. Jacob les informa lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido con los hijos de José y cómo que ahora deben ser contados, Manasés y Efraín deben ser contados como hijos propios de José y ellos también se van a convertir en patriarcas. Es interesante. Muy bien, así que entonces la bendición patriarcal a la generación siguiente era muy importante. Isaac lo había recibido de su padre Abraham, Jacob había recibido de su padre Isaac. Ahora él necesita transferir esa bendición, pero no solamente es una bendición simplemente de poner las manos y declarar solamente algunas cosas, sino que detrás de esa bendición hay todo un legado espiritual, hay todo un legado de vida. Recuerde que Dios, cuando sacó a Abraham, le dio todo un legado de vida, le dijo cómo debía de ser su vida, cómo debía encaminar su vida, cómo debía conducir su vida y cómo ese sistema debía de transferirlo a sus hijos. Obviamente que también Abraham se encargó de transferirlos y a la vez Isaac, cuando recibe esa bendición de su padre Abraham, transfiere esa misma bendición, transfiere la fe de él, transfiere el pacto, porque recuerde que Dios había hecho un pacto con Abraham y transfiere ese pacto a su hijo Isaac. Lo mismo hace Isaac con Jacob y le transfiere también todo ese legado espiritual, todo ese legado de vida que venía trayendo ya de sus ancestros y lo transfiere. Así que entonces la bendición tiene que ver con una transferencia de vida, una transferencia de fe, una transferencia que ellos deben guardar y deben cultivar a través de los años. Ellos deben desarrollar todo un sistema de vida que han recibido de sus padres. Muy bien, así que entonces, de las 12 bendiciones que aquí en esta reunión se va a dar, todos se van a inclinar allí, uno a uno va a ir llamando Jacob, uno a uno van a llegar hasta su lecho y cada uno se va a poner de rodillas allí, inclinado, y el padre va a poner sus manos allí y va a traer toda una bendición profética a ese hijo. Bueno, así empezó con Rubén, siguió con Simeón, inmediatamente Leví, y ahora le toca el turno a Judá, y de él vamos a tocar en esta hora, de él vamos a hablar en esta hora. Dice en el versículo 8 hasta el versículo 12, y allí vamos a ver todo lo que le entregó, todo lo que sucedió en esta bendición. Dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vido sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Eso es la bendición para Judá. Todo eso es una de las bendiciones grandes,
las bendiciones más grandes, en todo caso, el texto más grande en cuanto a las bendiciones estaba enfocado en Judá y luego estaba enfocado en José. Judá es el cuarto hijo de Jacob. A este se le concederá la bendición del primogénito, ya que los primeros hijos lo perdieron por su impertinencia. Una preeminencia suprema se destina a esta tribu de Judá. Su destreza personal, la perpetuidad de su dominio y la abundancia de su tierra son señalados en esta bendición patriarcal. Judá se erigió y llegó a ser el poder dominante del sur de Palestina. ¿Se acuerdan ustedes esta gran tribu de Judá? Judá pronto llegó a ser un hombre con madurez. Poco a poco fue aprendiendo a crecer en su maduración. Entonces, pero él ya había, antes de llegar a Egipto, ya Judá había mostrado que era una persona que podía dominar sus circunstancias, manejar su carácter, manejar su forma de vida. Y es interesante acerca de este joven. Su nombre significa alabanza y debería ser de alabanza para la familia de Jacob como su líder político y también militar. En esta bendición se destaca diferentes aspectos que acontecerá a Judá y a su tribu a través de toda la historia. Entonces dice aquí, empieza el versículo diciendo, te alabarán tus hermanos. Mire cómo empieza la bendición, te alabarán tus hermanos. Obviamente su nombre significa alabanza y el primero en alabar a Dios como producto de su nacimiento fue Lea, su madre, cuando ella dio a luz y vio que había sido un varón, porque bueno, ya había tenido 3 varones, ahora viene un cuarto y también es varón, y entonces ella le pone el nombre de Judá, que significa alabanza, porque dice, ella se pone a alabar a Dios y se pone a glorificar a Dios, porque había nacido otro varón más, un cuarto hijo, y entonces ella dice, ahora mi marido volverá hacia mí, porque le he dado 4 hijos. Muy bien. Entonces, pero el pasaje dice, pero no solamente iba a ser motivo de alabanza de la madre, sino que también va a ser motivo de alabanza de los hermanos. Así como la madre se regocijó del nacimiento de él, habrá un momento en la historia que sus hermanos se van a gozar y se van a alegrar, van a ser felices por ser hermanos de Judá. Y se van a considerar dichosos de ser sus hermanos de él. Muy bien, y por eso que cuando nosotros miramos la vida de este varón, vemos que desde muy temprano este joven fue mostrando un poco de temperamento, decisión, excelencia personal, carácter y franqueza en sus palabras. Aun cuando en sus tiempos de juventud, en sus tiempos de mocedad, había muchas imperfecciones, pero él se fue perfilando con ciertas características, con ciertas virtudes, porque sabe, todas las personas tenemos virtudes, aún a veces en medio de la juventud, lleno a veces de asperezas, lleno de imperfecciones, que por naturaleza el joven está lleno de imperfecciones. Sin embargo, muchas veces el joven ya va perfilándose su característica, va perfilando sus habilidades, va perfilando sus cualidades, sus dones que Dios lo ha dado, lo va ejercitando, porque así tiene que ser. Toda persona que ha recibido de Dios tiene que ir ejercitando, desarrollando aquellas cosas que Dios le ha dado. Así que, y con el tiempo, él comenzó a madurar mucho más y entonces sus cualidades se hicieron más claras, se hicieron más evidentes y obviamente sus hermanos los reconocieron en verdad como un hombre que tenía carácter, que tenía temperamento para poder negociar, para poder lidiar con ciertas circunstancias. Muy bien. Entonces, por eso dice que sus hermanos lo alabarán, ya que Dios iba a hacer cosas maravillosas mediante esta tribu, la tribu de Judá. La bendición del pacto que Dios le había dado a Abraham
luego Abraham lo transfirió a Isaac, Isaac lo transfirió a Jacob y ahora lo va a transferir a todos los hijos. Sin embargo, a este hijo en particular, pero especialmente a la tribu de Judá, va a descansar la mayor cantidad de promesas y de palabras proféticas acerca de lo que esta tribu va a lograr. Así que poco a poco se fue ganando el respeto, la honra y el reconocimiento de sus hermanos, a pesar de no ser el primogénito. Sin embargo, cuando Dios te elige para cumplir una misión específica, Él te dará la gracia que sea necesaria para que alcances el cometido. No importa qué número de hijo eres. Si Dios te ha dicho que recibirás el reconocimiento y los elogios de los demás, así será. Porque Dios a quien quiere enaltece y a quien quiere humilla. Así que si Dios te ha encargado una tarea, si Dios te ha dado ciertas habilidades, desarróllalos, ejercítalos y ponlo al servicio. Y entonces Dios te va a usar, porque las cosas que Dios nos da es para ejercitarlas. Entonces, eso es lo primero que vemos allí. Lo segundo, dice, tu mano en el cuello de tus enemigos. Dice, dominará sobre aquellos que se levanten como sus enemigos. Dios le está diciendo, el padre le está diciendo, el patriarca le está diciendo, tú vas a dominar sobre tus enemigos, le vas a tomar del cuello a aquellos que se levanten como tus enemigos. Tú vas a ser tan poderoso, tan fuerte, que tú lo vas a agarrar del cuello, lo vas a sostener y ellos van a ser incapaces de poder enfrentarte. No tendrán la fuerza necesaria para enfrentarte, sino que huirán delante de ti, pero no escaparán porque estarán siempre bajo tu control. ¡Ah! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Luego dice, se verán obligados a ceder a su poder abrumador. Judá está destinado a señorear sobre aquellos que se han declarado sus enemigos. Y Dios no lo está enviando con las manos vacías, sino con las manos llenas de las armaduras que son necesarias para alcanzar en todo tiempo la victoria sobre ellos. Dios siempre nos enviará a conquistar o hacer algo en el reino de Dios, siempre con las manos llenas. Con esta bendición profética, Dios le está confiriendo a Judá poder y autoridad para desarrollarse en los diferentes campos de la vida que tiene delante y que tiene que desarrollar delante. Aun cuando los campos estén llenos de mucha maleza, es necesario arrancar, y aun cuando estuviera lleno de piedras, hay que limpiar el terreno para poder sembrar y hacer de estas tierras campos fructíferos, llenos de esperanza y bendición. Cuando Dios nos manda a un terreno a trabajar, cuando Dios nos pone a un lugar determinado a trabajar, y cuando Dios nos envía a hacer una obra específica, ya sea en una familia, en un distrito, en un poblado, Dios nos manda a hacer un trabajo, es porque Dios sabe que nosotros lo podemos hacer. Y aun cuando ese lugar sea peligroso, sea difícil, aun cuando parezca que ese lugar la gente no va a escuchar, no va a oír, haga la obra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ha dado la autoridad, te ha llenado de la autoridad para que lo puedas hacer. Y nosotros lo podemos hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar ese campo, hay que limpiar esa maleza y hay que dejar que ese campo sea fructífero, porque Dios bendice los campos. Cada vez que el Señor ha enviado a alguien a cumplir una determinada misión, nunca lo ha enviado con las manos vacías, sino que lo ha revestido con las capacidades, los dones que fueran necesarios para cumplir con eficiencia y eficacia ese encargo. Por eso Jesús dijo, he aquí, yo os envío a vosotros en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como paloma. Jesús estaba diciendo que en este mundo está lleno de dificultades, lleno de problemas. Nada va a ser fácil, nada lo vamos a encontrar fácil, nada lo vamos a encontrar botado. No, hay que trabajar, hay que luchar por aquello, hay que luchar por ese sueño, hay que luchar por esa misión, hay que luchar por esa decisión que hemos tomado, hay que lucharlo. Hay muchas cosas porque tenemos que luchar. Así que
Jesús lo que está diciendo es que este mundo está lleno de lobos, es decir, de personas que están dispuestos a oponerse al mensaje de Cristo a cualquier costo. Ahora, sin embargo, debemos saber que ellos son solamente instrumentos del enemigo, del diablo. El diablo usa sus vidas para quebrantar el corazón de los hijos de Dios, para que ellos dejen de cumplir con el plan de Dios. De modo que nuestro enemigo, nosotros tenemos que entender, nuestro enemigo no son las personas. El apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, nuestra lucha es contra principados y contra potestades. Significa que tenemos una lucha espiritual en el mundo espiritual. Y cada vez que hay oposición al trabajo que hacemos, cada vez que hay oposición a lo que nosotros estamos llevando a cabo, nosotros tenemos que saber que tenemos que reconocer a nuestro enemigo, y nuestro enemigo es aquel que se va a oponer, que se haga la obra de Dios. Por las personas que hay que orar, por la gente que se opone hay que orar, por la gente que te busca, te hace zancadillas, hay que orar, por la gente que de alguna manera te hace la vida imposible, hay que orar. Son imágenes de Dios, son personas que han sido creadas por el Señor, pero que están usadas por el demonio. Hay que orar por ellos para que sean liberados y sean salvos para la gloria de Dios. Así que, pero nosotros tenemos que saber que tenemos un enemigo que él va a buscar la manera de cómo impedirte que vayas hacia la conquista de lo que Dios nos ha encargado. Ahora, Judá estaba llamado a dominar y someter a sus enemigos para cumplir con el encargo de Dios. Y le estaba diciendo aquí, tú vas a dominar sobre tus enemigos. Y claro, si yo tengo una profecía de esa manera, entonces voy con seguridad, voy con confianza, porque sé que Dios me va a hacer dominar. Ahora, muy bien, ahora escuche esto. Usted y yo estamos llamados por Dios para cumplir nuestro propósito como persona y nuestra misión de vida como ciudadano del reino de Dios. Nuestro enemigo es el diablo. Ya ha sido vencido por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos en el nombre de Él a cumplir con el encargo que se nos ha dado. No hay enemigo que no se pueda vencer, porque el enemigo ya está vencido. Y cuando usted va en el nombre de Jesús, usted o lo logra porque va en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante. Él va delante nuestro. Él va al costado. Él va al otro costado. Él va detrás. Él lo llena todo. Él nos envuelve todo. De modo, cuando vamos a hacer, Él quiere que vayamos con seguridad a lograr aquello que nos ha indicado. ¿Qué más? En tercer lugar, dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Otra palabra profética que viene sobre Judá. No solo sus enemigos reconocerán su fuerza y poder, sino que sus hermanos también reconocerán su investidura y se someterán voluntariamente a su autoridad. Ahora, quiero que recuerde esto. Cuando este anciano está dando esta palabra profética, quien estaba gobernando, quien ya era señor, quien era una autoridad, ya era José. Pero ahora Jacob está dando esa bendición de gobierno a su hijo Judá. Y es importante que podamos entender esto. Es que Dios lo quería levantar también igual que a José ahí en Egipto, para que pudieran juntos gobernar a su familia. Por eso le estaba diciendo Dios, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O lo que está diciéndole aquí es, tus hermanos se van a inclinar. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo. Bueno, la verdad que si nosotros miramos aquí con claridad, vemos nosotros que José estaba gobernando porque él había tenido sueños que Dios le había dado, que iba a llegar a ser un gobernante y que iba a gobernar a sus hermanos y incluso a su padre. Y que eso estaba pasando ahora. Ahora Jacob ya está 17 años ya en Egipto
y sus hermanos también, y donde él es autoridad, donde José es autoridad. Y todos ellos cuando vienen a verlo, a José, se inclinan y le hacen reverencia, porque eso es la investidura que él tiene, y todos tienen que hacer esa reverencia. Y no porque es mi hermano, no voy a reconocer su autoridad. Uno tiene que saber reconocer la autoridad de sus hermanos en que Dios lo ha puesto. Muy bien, entonces, pero ese gobierno de José es un gobierno distinto al gobierno que Dios le está dando a través de su padre, le está dando a Judá, es diferente. La naturaleza del gobierno de José fue un gobierno personal. Era un gobierno que él como persona iba a suceder. Eso no estaba dirigido como patriarca, no estaba dirigido como jefe tribal, él estaba dirigido como persona, y por eso es que él llegó a ser la autoridad y después nadie más, o sea, nadie más le sucedió en el trono, digamos, en el gobierno. ¿Por qué? Porque eso algo fue personal. Pero aquí el gobierno que le está diciendo, que el gobierno que está hablando Jacob a Judá, está dirigida no solamente a su persona, sino está dirigida exactamente a la tribu. La bendición profética que su padre está depositando en Judá va más allá de su persona. Está entregando a Judá la tribu de Israel, y por lo tanto esta tribu asumirá el liderazgo de primogénito de derecho. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo esto? Porque si bien es cierto, esa bendición le habría tocado a Rubén, que era el primogénito, pero lamentablemente esta por su irresponsabilidad y por su importunación, tanto Rubén, luego Simeón y luego Leví, que eran los que le seguían a Rubén, perdieron este privilegio. Se lo entregó, esta bendición se lo entregó a Judá. Entonces, y le está diciendo, tu tribu va a sobresalir sobre las otras tribus. Y esta tribu se va a convertir en una tribu de reyes. Se va a convertir en una tribu que va a gobernar, que va a señorear. Y entonces todos van a venir y se van a postrar. Y eso pasó. David se convirtió en el primer rey que el trono iba a ser sucesivo. Recuerden que primero fue Saúl. Sin embargo, pero terminó su reinado con él y se acabó. Pero cuando David entra, entonces entra un nuevo linaje, y entonces cuando entra ese nuevo linaje, entonces allí viene lo que es el trono davídico, y entonces a partir de allí viene que la corona es heredada a los hijos siguientes. Así que entonces, cuando Dios te da la oportunidad de señorear, es con la finalidad que pueda servir a los demás, buscando en todo tiempo el bienestar de ellos. Jesús dijo a sus seguidores en un determinado día: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, dice el Señor, entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera hacerse el primero será siervo de todos. Ahora, Dios es quien te promociona a ocupar cargos importantes en donde tú te encuentras, ya sea que estés en una institución, ya sea que estés en un centro laboral, ya sea que estés en la misma sociedad donde tú estás. Dios allí te va a promocionar donde tú quieres que estés, en el trabajo, en la sociedad donde vives o en tu misma casa. Aprendemos a servir. ¿Para qué? Para que a las personas a quien Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Cuando Dios nos da la oportunidad de poder gobernar, es con esa finalidad, con la finalidad de que usted comprenda, de que usted entienda que Dios quiere que usted sea una persona servicial. Y eso es lo que entendió Judá. Judá comprendió que eso era la tarea de él, era servir como autoridad, servir a su nación, a toda la nación. De modo que la tribu de Judá se erigió como autoridad, y ahí viene el rey David, luego viene Salomón, y vienen los reyes, y todos ellos vienen y se postran, y porque Dios le había dicho eso, que eso iba a pasar. En el versículo 9,
habla acerca del cachorro de león. Es interesante. Quiero volverlo a ver, a leer esta partecita. Dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 9. Aquí en este versículo nosotros encontramos algo que Dios va a hablar acerca de Judá, pero que ahora no se va a quedar en la tribu solamente encuadrado a Israel, sino que ahora va a trascender un poco más allá. Cachorro de león. Ahora, esta es una metáfora que usa este patriarca para hablar sobre la fuerza y el gobierno que tiene el león sobre el mundo animal, para luego aplicarlo a la tribu de Judá. Al principio es un león joven, es un cachorro, es decir, que goza de un poder muy pequeño, pero aun cuando tiene un poder pequeño, no le tiene miedo a nadie. ¿Se acuerda usted, David? Era pequeño, pero él no le tuvo temor al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque Judá se caracteriza así, por tener gente valiente, gente vigorosa, gente que confía en Dios y que no le teme a las circunstancias. Sin embargo, con el paso de los años se convertirá en un león adulto y exultante en su fuerza irresistible, apoderándose de la presa, y después de cosechar los frutos de su victoria, ascendiendo a su guarida de montaña, ahora reposa allí después de haber cazado y después de haber comido lo necesario. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5 del Apocalipsis, allí nos refiere que una visión, el apóstol nos refiere que no había quien abriera los sellos, y entonces se presenta y dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y aquí se menciona que ese león de la tribu de Judá que habló Jacob allá en las tierras de Gosén, allá en Egipto, ahora en el Apocalipsis se habla y se menciona acerca que Jesucristo es ese león. Jesucristo es el que tiene poder y autoridad para abrir los libros, que tiene poder y autoridad que nadie lo puede hacer, pero Él lo puede hacer. Así que Jesucristo es el león, es la autoridad. Él cuando llegó a este mundo, vino así como un cachorro de león. ¿Para qué? Manso, humilde, tierno, pero firme, fuerte, vigoroso, que no lo tenía miedo a nada. Nuestro Señor Jesucristo no se acobardaba en nada. Él nunca retrocedía a los ataques. Él siempre estaba allí para enfrentar cualquier circunstancia. Jesús defendió con autoridad, por ejemplo, la palabra del Señor, cuando le dijo a los fariseos: ustedes son, ustedes fariseos, que cuelan la menta y el comino, pero han dejado la justicia, la verdad, han dejado lo mejor de la ley de Dios. Jesús era así frontal, así directo. Él no andaba dorando la píldora, era claro y contundente. Jesús no era un político que andaba buscando hablar cosas que le gustaba escuchar a la gente. Jesús denunció las cosas deshonestas de los legalistas. Jesús denunció todo tipo de corrupción y de hipocresía de la gente de la época. Estos eran los líderes del pueblo y esto era la gente que de alguna manera los reconocía, pero no sabían lo que había detrás de sus vidas. Pero Jesús sí sabía, y por eso Él, como el león de Judá y con la autoridad que tenía, Él los denunciaba todo su hipocresía que había en ellos. Muy bien, entonces aquellos que no aceptan genuina y verdaderamente a Jesús, su alma estará muy lejos de la salvación que otorga Dios en la eternidad. Todo aquel jactancioso de su propio ego, presumido y orgulloso de su amplio entender, se ha apartado voluntariamente de Dios. Porque sabe, es en Jesucristo que nosotros vamos a entender las verdades del Señor. Sin temer a nadie, Jesús, que era el león de Judá, decía las cosas. Por eso es importante aliarse,
unirse a Jesucristo. Él es la verdad. Él es la síntesis de la verdad. En Él está toda la verdad de Dios. El león de la tribu de Judá se oye en todo el mundo. Su rugir son las buenas nuevas de salvación. Por más de 2000 años, mis queridos, los discípulos de Jesús siguen hablando acerca de Él en toda la tierra para que se oiga la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, de la verdad del arrepentimiento, para dar victoria contra el pecado y la muerte, contra el error de una vida sin esperanza. Cristo, desde entonces, desde su llegada, ha seguido hablando con fuerza acerca del arrepentimiento. Mire, se dice que el rugido de un león alcanza aproximadamente 8 kilómetros de distancia, pero el rugir de Jesucristo se escuchará hasta los confines de la tierra. Los cielos y la tierra temblarán. Ese rugir se oirá en todas las naciones. Gloria a Dios. Entonces, por eso es importante encontrar aquí en el Apocalipsis cuando dice que este es el león victorioso, capaz de abrir los sellos, que nadie fue capaz de lograrlo, porque nadie tenía el poder de hacerlo. Pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad. Entonces, cuando Judá está recibiendo la bendición de su padre, está trayendo una palabra profética hasta el Mesías. Hasta el Mesías está trayendo esa palabra profética de quién será ese león de Judá. Pero sigue hablando. Dice ahí en el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Ahí habla de algo más. El cetro es el bastón de mando que solían usar los reyes y actualmente los presidentes. Esta es una profecía que de Judá se levantarían grandes reyes y con el paso de los años se convertiría en un reino independiente de Israel, como sucedió. Los reinos alcanzaron su apogeo con el surgimiento de la monarquía davídica. Pero la promesa del surgimiento de la monarquía obviamente empieza desde Abraham, porque Dios le había dicho, de ti saldrán reyes. Pero a través de David se hace fuerte el reino, se consolida el reino, y entonces a partir de allí hay sucesión de reyes y el trono queda un trono estable. Y Dios dijo que de allí, del linaje de David, vendría el Cristo. Y eso es lo que va a decir en esta profecía. David vino de esta tribu y estableció la dinastía que daría a los reyes al pueblo de Dios. Así que el báculo real será sostenido por los descendientes de Judá, incluyendo el más grande descendiente del hijo de David, llamado Jesucristo. Cristo posee ese centro de autoridad. Él mismo declaró que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Así, Cristo tiene el cetro, el bastón de mando y la plena autoridad de Dios sobre todas las cosas en este mundo y en el venidero. Jesucristo es rey, pero no a la manera de los reyes de este mundo. Él es el rey a la manera de Dios. Así que cuando Pilato dijo, aquí está el rey de los judíos, este es el rey de los judíos, él en realidad estaba reconociendo, no sé si de manera irónica, pero estaba reconociendo que Jesucristo era el rey. Cuando estuvo hablando con Pilato, le dijo Jesús, le preguntó Pilato a Jesús y le dijo, ¿con que tú eres rey? Y Jesús le dijo, bueno, tú lo has dicho, yo soy rey y para eso he nacido, para eso he venido a este mundo. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino no tiene el sistema de este mundo, no tiene la estructura de este mundo. Mi reino es diferente, mi reino tiene otra grandeza, otro brío, otra gloria.
De modo que no es un reino temporal, es un reino eterno que va a permanecer para siempre. Porque si mi reino fuera de este mundo, ya mi gente estaría peleando para yo no estar, para no dejarme atropellar por ustedes. Pero mi reino no es de aquí, así que eso no me interesa, no me interesa. ¡Wow! Esto es tremendo lo que pasó. Bueno, y entonces lo que nosotros vamos a mirar aquí, que Jesús entiende que Él es rey, comprende que Él es rey. ¿Por qué? Porque Él gobierna, Él está gobernando. Lo que la profecía estaba diciendo es que se iba a levantar un rey que iba a gobernar en el mundo entero. Iba a gobernar. Y hermano querido, hoy Jesús gobierna en el mundo espiritual, pero un día gobernará en el mundo natural, pero hoy está gobernando en el mundo espiritual, y donde Él es rey, y todas las personas que entran al reino de Cristo están bajo el gobierno de Cristo. Toda persona que entienden y comprenden la necesidad de Cristo van a someter su vida a Cristo. Sabe que la persona que ha reconocido a Jesús como Señor pertenece al reino de Cristo, pero la persona que no ha reconocido a Jesús como Señor todavía no pertenece al reino de Cristo. Muy bien, y después sigue diciendo el versículo número 10, dice, hasta que venga Silo. Ahora la profecía se va a dirigir a alguien específico, a quien se debe presentar especial atención. Dice, Judá gobernará hasta que venga Silo. Esta palabra es un nombre propio o título que está dirigido al Mesías. Silo o Shiloh significa el pacífico. También significa al que pertenece. También significa a quien pertenece el dominio. También de quién es el reino. O también aquel que tiene el derecho de reinar. ¿Y quién tiene el derecho de reinar? Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Él ha sido constituido Rey y Señor. Y por lo tanto, Él tiene el derecho de gobernar. Queridos, hay una versión en aramea que se lee hasta que venga el Mesías. Aquí en esta traducción dice hasta que venga Shiloh. Pero en esta traducción aramea dice hasta que venga el Mesías. Así que entonces, cuando venga Jesucristo, cuando venga el Señor que es el Mesías, cuando venga, obviamente Él ya vino. Él ya vino. Y como Él ya vino, ya Judá dejó de reinar. ¿Por qué? Porque Jesús está reinando desde el mundo espiritual. Él está gobernando y nosotros pertenecemos a su reino. Y Él está dirigiendo nuestras vidas. Él está encaminando nuestras vidas. Y Dios quiere que Jesucristo sea el Señor de todos los pueblos, de todas las naciones. Él quiere que sea el Señor. Y cuando llegue, cuando llegue Silo, porque Silo también se traduce como descanso o el que trae descanso, ¿sabe? El que trae la paz, el que trae el sosiego. Así que cuando Cristo viene a la vida de la persona, Él trae descanso a las personas. Jesús dijo, mi paz yo les doy, mi paz yo les dejo, no como el mundo lo da, porque la paz de Cristo es diferente, es una paz que trae descanso al alma. Mi amado, dice, y cuando las personas se acerquen, cuando Jesús llegue, cuando Jesús venga, cuando Jesús, está diciendo aquí en la profecía, cuando venga el Señor, Él traerá paz. Y Jesús vino y ha traído la paz. Dice, mi paz os dejo. Y sabe, ¿y cuál es la paz de Jesús? La paz de Jesús es esa paz que Él logró con su muerte en la cruz, de reconciliar al hombre con Dios. Esa es la paz. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, está enemistado con Dios. El pecado lo alejó de Dios. El pecado lo separó de Dios. Pero cuando vino Cristo, cuando vino el león de Judá, cuando vino y tomó su cetro de justicia, cuando vino, entonces, al venir Jesucristo, dice, Él nos reconcilió. Y el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando. Quiere decir, Cristo es el medio para reconciliar. De modo que las personas que entran al reino de Cristo son aquellas personas que han sido reconciliados con el Padre. Que el Padre a través de Cristo los ha reconciliado con Él. Ahora, mi pregunta es, ¿está usted reconciliado?
¿Usted ya se reconcilió con el Padre? ¿Usted ya vino a Cristo? ¿Usted ya le pidió a Jesucristo que le perdonara sus pecados? ¿Usted ya le perdonó a Jesucristo que le hiciera hijo de Dios? ¿Usted ya le perdonó a Jesucristo? ¿Le dijo a Jesucristo, perdóname de todas las cosas malas que he hecho en la vida? Dice aquí la palabra que el Hijo vino a buscar lo que se había perdido. Y usted se había perdido. Usted está perdido. Toda persona que no está en el reino de Cristo está perdido. Usted no está siendo gobernado. Pero dice que Él va a gobernar. Y Dios quiere gobernar su vida. ¿Por qué quiere gobernarla? Porque Dios quiere salvar su vida. Dios quiere rescatar su vida a través de Cristo. Si usted permite que Cristo tome su vida, si usted permite que Cristo en verdad dirija su vida, encamine su vida, entonces usted va a ser salvo. Y eso es lo que quiere hacer aquí. Y finalmente dice allí, a Él se congregarán los pueblos. ¿Sabe? Cuando la gente escuche el Evangelio, cuando las personas escuchen el Evangelio, los pueblos vendrán a Jesús, las naciones vendrán a Jesús. Y eso es lo que ha pasado. Diferentes pueblos, diferentes naciones han comenzado a escuchar el Evangelio. Miles de millares y millones de personas están envueltas ahora siguiendo al Señor. ¿Está usted allí? ¿O usted está distraído en otra cosa? Hay millones que están siguiendo a Jesucristo, millones de personas, porque dice aquí, a Él se congregarán los pueblos vendrán y se postrarán a Él y reconocerán. ¿A quién? Al León de Judá, que es de la tribu de David, que es de la tribu de Judá, que es la raíz de David, a Jesucristo, el Mesías. Él es tu Señor, Él es Jesús, Él es el Señor. Cuando Jacob estaba dando esta profecía, estaba dándolo a su hijo, él no se imaginó que esa profecía llegaría hasta el Mesías y que esta profecía alcanzaría al mundo entero. Gracias al Evangelio que Jesús trajo, nosotros tenemos ahora esperanza de salvación. Gracias a ese Evangelio que Jesús trajo para gobernar, es que nosotros hoy día tenemos la paz del Señor. Usted necesita esa paz. Usted necesita esa paz. Le invito a que haga esta oración. Le invito a que le diga a Jesús, Señor, yo te necesito. Yo quiero esa paz. Paz divina hay en mi alma hoy. Quiero esa paz divina, la paz de Dios, la paz que trae tranquilidad y confianza y seguridad en el corazón. Dios quiere poner esa paz, pero esa paz viene por Cristo, porque a Cristo le costó su vida lograr esa paz. ¿Lo quiere hacer? Bien. Ahí donde está, ahí paradito. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Si se pone de pie. Bueno, si no se puede poner de pie, está bien, quédese ahí sentadito. Pero si usted se puede poner de pie, póngase de pie, por favor. Levante sus manitos al Señor y dígale a Jesús. Repite esta oración conmigo. Diga, Padre, yo te doy gracias por Jesucristo tu Hijo. Reconozco que mi vida te pertenece. Reconozco que he vivido de espaldas a la verdad. Gracias por venir y gracias por traer esperanza. Gracias porque ya desde la antigüedad habías previsto que a través de la tribu de Judá vendría el Cristo y ese Cristo traería salvación para el mundo entero, en la cual yo estoy envuelto. Señor, yo recibo esa salvación. Yo recibo ese perdón tuyo. Perdóname todos mis pecados. Yo me arrepiento. Hazme tu Hijo y Señor, y llévame a tu reino eterno. Hazme miembro del reino de Cristo, desde ahora y para siempre. Sé mi Señor y mi Dios para siempre. Amén. Amén. Caminemos con el Señor y mantengámonos en los caminos de Dios. Dios los bendiga. Amén. Paz divina.
agradecemos al Señor por esta palabra que hemos recibido sobre la bendición profética familiar. Qué bueno es el Señor que tiene bendiciones para cada uno de nosotros y aún como familia. Y en este día, ¿qué les parece si nosotros también vamos a ofrendar, vamos a diezmar y vamos a dar para las misiones, producto de las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios? Y para eso quiero dejarles un texto que dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Pero vamos a hacer algo muy especial. Yo sé que usted tiene ahí su dinerito, tiene ahí guardadito, así como yo lo tengo, y vamos a consagrarlo al Señor. Mira, vamos a consagrarlo porque lo vamos a echar en la ofrenda. Y ahí tome su mano derecha y ponga ahí lo que usted va a darle al Señor en este día. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tenemos la oportunidad de poder traer algo ante tu altar, que son los diezmos, que son las ofrendas y que son las promesas de fe para la obra misionera. Recíbelo como olor grato delante de tu presencia, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Así como yo, por ejemplo, mire, yo tengo mi ofrendero aquí y voy a depositar mi ofrenda. Así. Y a usted también, con su familia que está a su costado, también eche su ofrenda. Y esto lo que está recaudado aquí, que son la ofrenda de mi esposa, la ofrenda de Abigail, será depositada después a la iglesia. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre que vamos a ofrendar. ¿Así? Muy bien. No se vaya a desintonizar de nuestros programas, porque después de esto viene lo que es IYIN, la iglesia infantil. Después de esto nada más. Así que los papás, por favor, avisen, preparen y avisen a sus niños para que puedan estar conectados juntamente con todos los papás y todos los niños que pertenecen a la iglesia infantil. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde y los proteja. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En el río de
Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay